el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Buenas noches, hermanos, hermanas, buenas noches. Esta noche voy a ser yo quien comparta la palabra, y está de más decir que va a ser una satisfacción, es una satisfacción estudiar la palabra de Dios y poder hablar de ella. Es realmente una bendición muy grande. ¿Vieron alguna vez a una madre o a un padre hablar a su hijo pequeño, digamos de unos días de nacido o unas semanas de nacido? Lo hacen con todo cariño y le hablan de tal manera que esperan arrancar de él una sonrisa o alguna señal de que están entendiendo lo que ellos le están diciendo. Las mismas palabras incluso son modificadas tratando de imitar al hablar de un niño. Alguna vez escuché ya cuando este niño tenía algunos meses de nacido, le detenían en sus manos y le decían ta, y el bebé se quedaba parado hasta que sonaba la última A. Dejaba de sonar y ¡pum!, quedaba sentado. Cuando ya crecen los niños, ya es más fácil la conversación con ellos, pero los padres no dejan de hablar con diminutivos o tratando de imitar otra vez al hablar a los niños, como han utilizado la palabra chichiu. ¿Está hecho chichiu?, le dicen. Ahora, imagínense que cuando ya crecen los niños y ya están saliendo del colegio, imagínense una locura que los padres le digan, ¿está hecho chichiu? Y en el colegio, el niño quedaría mal. Lo verían a él como si llegando a su casa tiene el biberón listo, como que necesita cambio de pañal, ¿no es cierto? A pesar del deseo de los padres, los niños crecen. Y la forma de hablar con ellos también crece. De hecho, los niños ya cuando son mayores quieren que se les hable como una persona mayor, lo más fríos posibles, especialmente cuando están en el colegio con sus amigos. Ahora, ¿cómo ha sido la manera de hablar de Dios a su pueblo? En los primeros versos de la epístola a los Hebreos nos habla de eso, la forma en que Dios se ha dado a conocer a lo largo de la historia. Y vamos a ver que en este hecho toca muchos temas trascendentales realmente. Entonces, la prédica de esta noche titula El hablar de Dios y está basado en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Hebreos, capítulo 1, versos 1 y 2. Leamos entonces esta porción, ¿les parece? Leamos, pero leámoslo todos, en coro. ¿Se animan? Ya. 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos es uno de los pocos libros de la Biblia que empieza de golpe. La mayoría de las cartas empieza con un saludo del apóstol o con el nombre del apóstol que ha escrito la carta, pero Hebreos no, evita el saludo y va de golpe. Y esto quizás sea solo comparable con Génesis y con el Evangelio de Juan.
En estos dos primeros versículos, en hebreo, se subraya el hecho de que Dios ha hablado, Dios se ha dado a conocer a lo largo de la historia. Entonces, durante esta noche vamos a responder una pregunta. ¿De qué manera Dios se dio a conocer en la historia? ¿De qué manera Dios se dio a conocer en la historia? Y vamos a responderla de tres maneras, es decir, con 3 puntos. Recuerden, la pregunta, ¿de qué manera Dios se dio a conocer en la historia? El primer punto, a través del mensaje de los profetas. A través del mensaje de los profetas. El segundo punto, a través del mensaje del Hijo. A través del mensaje del Hijo. Y el tercer punto, a través del Hijo, el heredero y creador. Vayamos entonces al primer punto. Dios se dio a conocer a través del mensaje de los profetas. La epístola a los hebreos y realmente toda la Biblia no busca probar la existencia de Dios, lo da por sentado. Dios sí existe. Una de las pruebas de esa existencia eres tú mismo. Tú eres una de esas pruebas, porque tu existencia demuestra que Dios existe. Todo lo que vive, sean personas, sean animales o sean plantas, tienen vida porque Dios es el que le da esa cualidad de vida. Porque solo la vida puede comunicar vida, y Dios es la vida, y Él es el que otorga la vida en todos los casos. Él ha estado presente en nuestro origen personal y como humanidad, y también ha estado presente en toda la creación. Si existe el planeta Tierra, es porque Dios lo creó. Y los seres que viven en el planeta son también producto de la obra de Dios. Pero pasa algo extraño cuando estamos en el colegio, y ahí llevamos la teoría de la evolución, por ejemplo, y vemos otras cosmovisiones, otras formas de ver la vida, acrecientan nuestras dudas que tenemos de por sí. Y nos preguntamos, ¿será cierto esto? ¿Será que Dios existe? Y por momentos nos parece cierto, y por otros momentos nos parece mentira. Y entonces vivimos algo así como una doble vida. Creemos en Dios, pero a la vez dudamos de que Dios exista. ¿Les ha pasado esto? Les cuento que a mí sí me ha pasado. O en otros casos también estamos seguros de que Dios existe, pero eso pasa cuando estamos en la congregación, o cuando estamos con uno de los pastores o con alguien de la congregación. Pero muy dentro de nosotros, o cuando no estamos con nadie de la iglesia, dudamos y preguntamos, ¿será cierto? ¿Qué garantías hay de la existencia de Dios? Y les digo que es algo por lo cual tenemos que atravesar y avanzar hacia el convencimiento exacto de su existencia. Por decirlo así, es el trato de Dios con nuestra vida. ¿Recuerdan el verso que el hermano Alfredo de tiempo en tiempo nos lo recuerda, nos lo lee o lo dice de memoria? De esta misma carta, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si estás atravesando por eso, si estás atravesando por esas circunstancias de dudar de la existencia de Dios, no te condenes, tampoco lo niegues. No lo rehuyas, no lo maquilles, no lo ignores. Pide a Dios, al que tiene las respuestas, que te dé la respuesta adecuada que estás buscando y que estás necesitando. Aférrate a Dios y pídele que Él te dé la certeza de su presencia. Ahora podrías preguntarme, pero ¿cómo puedo pedir a alguien algo si no sé si existe? Hermanos, hermanas, Dios es real y Él conoce tus limitaciones. Por eso pregúntale, aférrate a Él constantemente, sigue adelante y vas a ver cómo Él te convence de su existencia. Y esa duda va a terminar.
porque la existencia de Dios es la única respuesta posible a tu existencia. Y este Dios que existe no se quedó en el anonimato para que especulemos respecto de dónde venimos nosotros, sino que ha hablado y nos ha dejado el testimonio de ese hablar. Francis Schaeffer dice: de nada nos sirve tener un Dios callado, no sabríamos nada de Él. Pero Él sí ha hablado. Aquellos hebreos a quienes estaba dirigida esta carta no dudaban de la existencia de Dios, ni dudaban tampoco de que Él hubiera hablado. Estaban convencidos, como dice el verso 1, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y que ese hablar ha sido registrado en las Escrituras, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Estaban convencidos de que toda la Escritura era la palabra inspirada por Dios. Entonces Dios no había quedado callado, sino que había mostrado su presencia en la historia a todas las generaciones de los israelitas. Y esas generaciones de israelitas fueron los beneficiarios del fluir de esta palabra de Dios, porque solo ellos eran su pueblo. De entre todas las etnias, de entre todas las culturas de ese tiempo, Dios eligió a una para confiarle su palabra. Pero no como una urna o como una caja en la cual esté contenida su palabra, sino como una masa que es afectada por la levadura con la cual se le mezcla, o con la esencia, que producto de la esencia adquiere el olor y el sabor que se le quiere dar. Dios quiere eso también de nosotros, que nosotros nos amoldemos a la palabra de Dios, o mejor, seamos transformados por la palabra de Dios, la cual se nos ha sido confiada a nosotros. La afirmación del verso 1, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pareciera considerar a los profetas como un grupo selecto, ¿no les parece? Un grupo selecto, un grupo como seleccionado y escogido, y la verdad que es así. Cada uno de los profetas era seleccionado por Dios de entre todos los israelitas para ser el mensajero de Dios a su pueblo. Los profetas eran lo más santo del pueblo. Eran personas apartadas por Dios y para Dios. Él los había elegido como el medio por el cual Él mismo hablaría. Los profetas no pertenecían a una familia especial, como ocurría con los sacerdotes. Y saben, los profetas hablaban de manera autoritativa. Con ellos no había lugar para consenso, ni había lugar para negociación. Ellos hablaban y decían: esta es la palabra de Dios. Ezequiel, incluso en Ezequiel 3:11, les dice: así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Estén de acuerdo o no estén de acuerdo, esta es la palabra de Dios. Y por su forma de hablar y por el mensaje que traían, estos profetas no eran queridos. En realidad eran odiados. ¿Saben por qué? Porque eran unos aguafiestas. Porque el pueblo, los reyes, el pueblo la estaban pasando bomba en sus fiestas, en su vida, en su pecado. Y llegaba uno de estos y les amargaba lo dulce. En un concurso de popularidad, ellos ni siquiera participaban, ni siquiera participarían. Por eso no eran queridos. Y en realidad, aunque no lo crean, eran odiados precisamente porque eran portadores de la palabra de Dios. Esa era la razón. Y esa palabra de Dios dicha por los profetas está contenida en el Antiguo Testamento. Esa es la evidencia de que Dios ha estado presente en la historia de la humanidad. Dios no se esconde.
No se aísla de su creación, la acompaña, se acerca y se revela, se muestra, se da a conocer y deja para las siguientes generaciones la evidencia de su presencia. Si lo pensamos bien, esto debería dejarnos paralizados de asombro. Dios no es un mito, Él sí existe y nos habla. ¿Han oído hablar de los hititas? ¿Escucharon alguna vez de los hititas? Era un imperio que vivía en el Asia Menor entre el 2100 y el 1000 antes de Cristo. Y su existencia ha sido negada por siglos. Los hititas eran considerados una mentira de la Biblia, porque en ningún otro escrito y no había ninguna otra referencia de este imperio sino solo en la Biblia. Lo podemos ver en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis 45, 18 al 21. Escuchen, no es necesario que lo busquen, escuchen. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, capítulo 15, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los admoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. En Canaán habían ciudades hititas, eteas, como les llama la Biblia. Hoy en día nadie dudaría de su existencia, pero en un tiempo dudaban de ella. ¿Por qué? Porque la humanidad se opone permanentemente a la existencia de Dios y a todo lo que Dios significa, incluido su palabra. Por eso, no te dejes influenciar cuando veas televisión o cuando estés frente al internet. Allí te van a decir que Dios no existe, pero el testimonio de Dios está presente. Dios sí existe. Y en su palabra está la manera de ser fortalecido en ella. Por eso, si estás dudando de la existencia de Dios, aférrate de su palabra, léela todos los días, créela y vívela. Sé transformado por ella. Hermanos, hermanas, Dios sí existe y nos ha dejado sus palabras escritas en su palabra. Esta noche estamos viendo los primeros versos de la epístola a los Hebreos y estamos tratando de responder esta pregunta: ¿de qué manera Dios se dio a conocer en la historia? La primera respuesta, el primer punto fue a través del mensaje de los profetas. El segundo punto, a través del mensaje del Hijo. La revelación de Dios a través de la historia ha sido un hecho maravilloso, literalmente extraordinario. Imaginen, Dios sí existe, el creador de todo y el que trae a la existencia todo lo que existe, y que si hubiera decidido Él no crear nada, nunca nada, jamás hubiera existido. Si existe algo es porque Dios lo creó. Entonces no existe el Big Bang, no existe la eternidad de la materia, no existe la eternidad de la energía. Lo que sí existe es la eternidad de Dios. Y sin Dios no hay nada. Y una vez creado todo el universo, el Señor, Dios mismo, gobierna este universo. Y este Dios que gobierna el universo, imaginen la majestad que tiene. No podemos saber cuán inmenso es el universo. Y se atreve a hablar a la humanidad, como si intrínsecamente la humanidad tuviera gran importancia, que no la tiene. Dios habla a esta humanidad, el gran soberano del universo, el preservador del universo, habla a la humanidad mediante los profetas. Esto es realmente maravilloso. Pero sucede algo más grande todavía, lo que nos dice
el autor en el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Eso es algo más maravilloso del mostrarse de Dios a lo largo de la historia. Y el escritor lo dice, esto ha sucedido en los postreros días. Habían transcurrido 400 años desde que Dios se había mantenido en silencio. Desde los días del profeta Malaquías, alrededor del 460 a.C., Dios guardó silencio. No hubo ni un solo profeta que diera un mensaje de Dios a lo largo de más de 400 años. Y después de ese tiempo, Dios había vuelto a hablar. Y de una forma más destacada que el hablar por medio de los profetas. Nos ha hablado en el Hijo. Ahora, lo asombroso no es que Dios haya callado por 400 años, sino lo asombroso es que Dios hable a la humanidad. Una raza pecadora, insignificante y fugaz, y además que está en permanente rebelión contra Él. ¿Hablarías tú con unas insignificantes cucarachas que están permanentemente atacándote y dañando tu dignidad? ¿Osarías hablar con ellos? Pero Dios habla con estos revoltosos humanos. Cuando nos dice, en estos postreros días, nos está diciendo que había llegado un tiempo especial, porque los hebreos dividían el tiempo en dos partes. La primera parte era el tiempo actual y la segunda parte era los postreros días. En el tiempo actual era el tiempo en el que ellos vivían, trabajaban, y los postreros días iniciaban con la venida del Mesías. La venida del Mesías era el inicio de lo que llamaban los postreros días. Entonces, al decir en este verso, al nombrar los postreros días, hace referencia que el tiempo del Mesías había llegado, el tiempo del ungido de Dios. Por eso, al decir, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, nos está diciendo el Mesías ya ha venido. Eso les estaba diciendo a los hebreos, el Mesías ya ha venido, el Mesías está con nosotros, estamos en el tiempo del Mesías. La pregunta es, ¿y quién es el Mesías? El Mesías es el Hijo, el Señor Jesús. En esta nueva era Dios nos habla por el Hijo, nos ha hablado por el Hijo. Algún estudioso dice que textualmente sería Dios habló en Hijo, pero resulta un poco no muy entendible. Por eso la interpretación de eso sería que este hablar de Dios fue realizado por medio del Hijo y también que el mismo Hijo era el mensaje, es decir, su persona, sus acciones, su vida entera es el mensaje de Dios para su pueblo y para toda la humanidad. Los profetas por la muerte fueron varios. Cada uno de ellos traía la revelación de Dios de forma parcial y ha sido hecha de forma progresiva. Los primeros profetas nos hablaban de Dios de formas muy generales y los postreros profetas nos daban mayores detalles respecto a Dios. Los primeros profetas hablaron de manera vaga de la venida del Mesías y poco a poco, profeta tras profeta, nos daban de parte de Dios mayores detalles de la venida del Mesías, cada vez con mayores pormenores y mayor exactitud, hasta que llega el momento en que el Hijo está entre nosotros, iniciando con los postreros días. Él es quien nos muestra a Dios con gran detalle. En sus enseñanzas y sermones, Él interpreta lo que habían dicho los profetas y le da el sentido correcto. Cristo hablaba con una autoridad que ninguno de los profetas alcanzaba. Oigamos, Mateo 7, 28 y 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 7, 27 y 28. Ese es solo un ejemplo. El mensaje del Hijo con respecto a la revelación anterior no la contradice, no es diferente, sino la continúa, la lleva a su apogeo. El Hijo es el clímax de la revelación de Dios. Todos los profetas del Antiguo Testamento se utiliza la palabra tipo de Cristo. ¿Han oído hablar de la palabra tipo de Cristo? Tipo es una figura de lenguaje que expresa que una persona, un ministerio, una acción, un animal y hasta un objeto de la antigüedad simboliza o anticipa algo perfecto que vendría en el futuro. Y en este caso, cada profeta es un tipo del Señor Jesús. Cada uno trajo a la humanidad la palabra de Dios. Pero el Hijo es la palabra viva de Dios. Y Él permanece para siempre. Todos los profetas eran mensajeros de Dios. El Hijo es tanto el mensajero como el mensaje de Dios. Los profetas realizaron su ministerio por unos años, porque cada uno de ellos murió. La labor que el Hijo realizó, realiza y realizará, lo hace por la eternidad. El Hijo es el verdadero profeta. El Hijo es el verdadero profeta. Los otros son solamente ayudantes del profeta, ayudantes del mensajero divino, hasta que venga Él, hasta que el Señor Jesús vino. Ahora, yo no podría decir que la revelación de Dios por medio de un profeta sea mejor que la revelación de Dios por otro profeta. Por ejemplo, decir Isaías es superior a Samuel o Habacuc es más elevado que Joel. No, nadie de nosotros podría decir eso, porque todos ellos fueron portadores de la palabra de Dios. Pero aquí el autor, sin quitar lo relevante de la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, nos está hablando de que hacía poco Dios había hablado por el Hijo, como mostrándonos lo superior, lo más destacado que el hablar de Dios en el tiempo veterotestamentario, es decir, del Antiguo Testamento. Veterotestamentario suelen decirle. Al ser el Hijo el mensajero superior, conviene entonces que pongamos tanto más énfasis a sus palabras y obras. Él es quien nos muestra con exactitud cómo es Dios. Porque no solamente es un gran profeta, sino es Dios mismo viviendo entre nosotros. Es Dios encarnado revelando al Padre. El Señor Jesús es el Hijo, Dios el Hijo, para que de esta manera, encarnándose, pueda vivir por nosotros y morir por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos para Él. Por tanto, nos queda consagrarnos nuestras vidas a Él, vivir de manera que los demás puedan ver en nosotros la verdadera vida de un cristiano, que vivamos dando gracias a Dios, que vivamos buscándole, deseemos vivir vidas transformadas, siendo quienes perdonan las ofensas que nos hacen, quienes no guardan rencor, quienes claman por la ayuda de Dios en todo momento, quienes esperan en Él, quienes aborrecen sus propios pecados y luchan contra ellos y van en pos de la santidad. Todo lo dicho hasta ahora ha debido generar en los hebreos, en los receptores de la epístola, algunas preguntas. Algo así como, ¿quién es el Hijo entonces? ¿Por qué es diferenciado del resto de la revelación divina? ¿Era conocido antes? ¿Estaba presente antes? ¿Y qué importancia puede tener el Hijo? Esas preguntas lo vamos a responder en el tercer punto.
No se olviden que estamos respondiendo a la pregunta de qué manera Dios se dio a conocer en la historia. Y dijimos, el primer punto fue a través del mensaje de los profetas. El segundo, a través del mensaje del Hijo. Y tercero, a través del Hijo, el heredero y creador. Como vimos, el Hijo no solo es el portador del mensaje de Dios, Él mismo es el mensaje. El Hijo es el mensaje y el mensajero. Por eso el escritor a los Hebreos en el verso 2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La grandeza del Hijo respecto de los profetas está determinado por el mensaje que Él nos dijo. Es decir, Él ha dado el verdadero sentido a aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Pero también la grandeza del Hijo está en su identidad. Entendiendo quién es Él, es decir, conociendo su identidad, ineludiblemente comprenderemos esa primacía. En este verso 2 detalla 2 de las 7 cualidades o de las grandezas, excelencias de un total de 7 del Hijo. 2 de 7. Los 5 siguientes están en los versos 3 y 4. Y son de estas 2 cualidades de las que vamos a hablar esta noche. La primera cualidad o la primera excelencia del Hijo es presentada brevemente: a quien constituyó heredero de todo. Dios le constituyó heredero de todo. Es decir, que Dios estableció al Hijo como heredero absoluto de todo lo que Él posee. ¿Y qué es lo que Dios posee? Dios es el creador y dueño absoluto de todo el universo. Todo lo que existe es suyo. Por tanto, ese todo es la propiedad del Hijo. La totalidad de lo existente corresponde al Hijo. Los profetas del Antiguo Testamento solo podían llamarse siervos de Dios. Él es el Hijo de Dios, el heredero de todo. Ahora, la palabra heredero podría traernos alguna idea errada a la mente. La idea de que el Hijo es el potencial dueño de una propiedad. Porque a eso estamos acostumbrados, ¿no ve? Si alguien hereda algo, tiene que esperar que el dueño actual muera para que ya decir, ahora soy dueño. Pero no es así siempre. En la historia del Antiguo Testamento, por ejemplo, hay muchos reyes en el Antiguo Testamento que ejercían como reyes, eran reyes efectivos, sin que el rey anterior haya muerto. No estoy hablando de golpe de Estado, por si acaso. Un ejemplo de ellos es Salomón. Salomón empezó a ser rey antes de la muerte de David. Y lo mismo aconteció con varios otros reyes de Judá, Usías, Jotam, hay varios ejemplos al respecto. Pero además de ese ejemplo, el sentido de ser heredero del Señor Jesús es diferente al que estamos habituados. Para Cristo, el ser el heredero subraya el hecho de que el Padre le ha dado al Señor Jesús el dominio y la posesión legítima y eterna de todo. Porque el Señor Jesús es aclamado y proclamado por Dios como su Hijo. Y es a Él a quien el Padre dirige las palabras del Salmo 2, verso 8. Salmo 2, verso 8. El Padre le dice la Biblia, pídeme, las palabras del Padre, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es el Señor Jesús, el dueño de todo. El Señor Jesús es el heredero, es el que ejecuta todo lo que sucede en la propiedad del Padre. Él es el que gobierna la creación, mientras el Padre se ve deleitado viendo el obrar del Hijo. ¿Han visto alguna vez a un padre de familia cuando su hijo comete el mismo error vez tras vez o se entera de ellas?
como que agarra su cabeza, cierra los ojos y dice, mi hijo, ¿no es cierto? Bueno, o algo así. No pasa esto con el Padre. Con Dios el Padre no pasa esto ni un poquito. Nunca ha pasado esto, porque el Padre está deleitado por la obra del Hijo. Una prueba de ello, las palabras de Dios el Padre cuando el Señor Jesús era bautizado. ¿Qué ha dicho? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Plenamente satisfecho, en gran deleite, porque el Señor Jesús hace todas las cosas exactamente como el Padre lo haría, todo perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es perfecto y no puede hacerlo de otra manera. La segunda cualidad, la segunda excelencia del Hijo, está presentado al final del verso 2. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Han escuchado eso? Esa es una bomba. Aquí está diciendo que Dios ha hecho todas las cosas por medio del Hijo. Es decir, la participación del Hijo ha dado origen a todo lo que vemos. A todos los tiempos, todo lo contenido en el tiempo, el pasado, el presente, el futuro, ha sido creado por el Hijo. Todo. Planetas, estrellas, animales en el planeta Tierra, la vida, todo ha sido hecho por el Hijo. Entonces, la creación debe ser entendida como la obra directa del Hijo, sin dejar de ser a la vez la obra de Dios el Padre. Porque el Hijo es la expresión exhaustiva de la divinidad. Todo lo que Dios es, lo es también el Señor Jesús. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las personas divinas que pueden ser distinguidas al interior de la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y este Dios participa plenamente en todas las obras divinas. ¿Cuál Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Y la creación es hecha por este Dios. En algunas porciones de la Biblia, la creación es atribuida al Padre. En otras porciones es atribuida al Espíritu Santo. Y en otras es atribuida al Hijo, como por ejemplo Hebreos capítulo 1, verso 2. Solo hay un Dios. Y Lewis Schaffer dice, el nombre de este único Dios es, el nombre completo de Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas y un solo y único Dios. En este pasaje concreto, el Hijo está siendo reconocido como el Creador, porque lo que el escritor desea es que reconozcamos al Hijo como Dios. No existe nada divino que no pueda ser aplicado al Señor Jesús. Todo lo que pertenece a Dios, sean atributos, sean intenciones, forma de actuar, pertenecen al Hijo también. Todo, incluso la adoración que Dios merece recibir, debe ser aplicada también, no puede, debe ser también aplicada al Señor Jesús, porque el Hijo es Dios, el Señor Jesús es Dios. De esto último podemos sacar una conclusión. En la persona del Hijo, Dios vino personalmente para que lo conozcamos. Es decir, vino el Señor Jesús, Dios mismo, para que Él y el Padre sean conocidos. Vivimos en un tiempo en el cual todo ha sido desplazado por un sustituto, casi todo. El consumo de frutas y verduras por vitaminas, los alimentos nutritivos por comida chatarra, los hijos por mascotas, ¿no ve? Que son tratados como hijos,
las relaciones familiares por ver la televisión, la relación con amigos de carne y hueso por contactos en el Face, en el WhatsApp. Pero ¿saben una cosa? No existe sustituto para el Hijo. No tenemos sustituto posible alguno, porque sin Él estamos completamente perdidos y sin esperanza. Y tampoco debiéramos tener sustituto a nuestra lectura diaria de las Escrituras. No basta con lo que los pastores leen para nosotros. Debemos leerlo también nosotros. Y la oración es otra cosa que no tiene sustituto. Es nuestra forma de hablar con Dios. Durante esta noche hemos buscado responder a la pregunta de qué manera Dios se dio a conocer en la historia. Y basados en los 2 primeros versos de Hebreos, hemos dado 3 respuestas. Dios se dio a conocer en la historia a través del mensaje de los profetas, a través del mensaje del Hijo, y a través del Hijo, que es el heredero y el creador. Dios se ha dado a conocer por cada uno de los profetas a las generaciones de israelitas y de igual modo a nosotros a través de la Biblia. Y después de un tiempo, sin buscar intermediarios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él mismo se presentó personalmente para mostrarnos la profundidad de su amor en la persona del Hijo. Sus palabras, sus acciones, su propia persona nos mostraron al Padre, nos mostraron a Dios de una manera perfecta, porque el Señor Jesús no solamente es el heredero de todo, sino que es el creador de todo cuanto existe, porque Él es Dios. En el Señor Jesús vemos a Dios dispuesto a dar su vida por ti. No de una manera potencial, yo daría mi vida por ti, pero no tengo tiempo, no de esa manera, sino de manera efectiva y real. Ahora, ¿qué queda por hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo que te queda hacer a ti? Amarlo. No hay nada que puedas darle. No hay objetos, no hay bienes, no hay dinero, no hay joyas que puedas ofrecerle, sino amarlo. Pero amarlo con tus hechos, no de palabra, eso es fácil, ¿no ve? Dándote a ti mismo, dándote a ti misma. Te aseguro que ni aun ello alcanza la altura de su amor. Lo que Dios espera es que le ames, que te entregues a Él, que te reserves para Él, que tu tiempo sea el tiempo suyo, que no pasen días, que no pasen horas, que no pasen minutos sin que estés con Él, que tus pensamientos estén en Él. Mientras estudies, mientras trabajes, mientras estés en la calle o lo que hagas, lo que sea que realices, que lo tengas a Él en la mente y estés con Él en el corazón, que cuando leas cada día la Biblia sepas y veas que allí está Él dándose a conocer y mostrándote su amor. Que cuando estés tentado a pecar, prefieras amar a tu Salvador más que al pecado. Sí, amar al Salvador con tus hechos, porque Él te amó también con sus hechos. Entonces sigamos a Dios, no de palabra, sigámosle con hechos efectivos de servicio a Él. Terminemos con una oración. Oremos. Padre bueno, nuestro Señor, te pedimos que nos guíes a conocerte. Cautiva, Señor, nuestro corazón para ti. Que no quede duda alguna en nuestro interior de que tú existes y que nosotros somos obra tuya.
que al leer tu palabra, que al leer la Biblia podamos verte y reconocerte allí, que podamos verte cada día obrando en nuestras vidas. Señor, fortalece nuestra fe en ti. Guíanos también al conocer al Salvador, al Señor Jesús, a amarte y amarle a Él con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestra vida reservada para ti. Y Señor, ayúdanos a consagrarnos para ti. Pon en nosotros a través de tu Espíritu más y más de tu amor para que podamos amarte y para que podamos amar a nuestros hermanos y a todos nuestros semejantes. Te agradecemos, Señor, por tanto amor. Y Padre, vamos a volver ahora a nuestros hogares y te pedimos que acompañes este regreso. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Te abro mi corazón.